La administración financiera a través de indicadores es la que aplicamos en las empresas para poder hacer un análisis comparativo, un análisis de tendencia o tener los porcientos integrales de los estados financieros, así como las razones financieras y los indicadores financieros. Esto es parte de lo que hacemos los que dirigimos las finanzas de la empresa para generar en pocas palabras los resultados comparando un año con otro. Este análisis comparativo es específicamente comparar dos ejercicios contables para obtener los cambios, ya sea los aumentos o las disminuciones, y establecerlo también en porcentajes. El análisis de tendencia se utiliza para comparar en relación a 2 o 3 años y poder hacer en una proyección de lo que sería el próximo año. Los estados financieros que son ocupados serían el balance general y el estado de resultados. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a establecer un balance general comparando 2009 contra 2010. Este balance general establece las cuentas en específico y nos dice que debemos obtener por el análisis horizontal una diferencia entre el año base, que en este caso es el 2009, contra el 2010, que sería el año reciente, para sacar esta diferencia. Si nosotros tenemos en la cuenta de efectivo 50,000 pesos y en el siguiente año tenemos 60,000, la diferencia sería de este año a este año aumenta o disminuye. En este caso está aumentando en 10,000 pesos. Entonces la diferencia es 10,000 positivo. Cuando sacamos un porcentaje, entonces tenemos que dividir esta diferencia entre el año base, que es el año anterior, que sería el 2009, y nos daría que tenemos un aumento del 20%. De ahí que tenemos que analizar cada una de las cuentas. Cuentas por cobrar es de 60,000 a 57,000. Entonces estamos diciendo en pocas palabras que disminuyen en 3,000. Y el porcentaje sería dividir este 3,000 entre los 60,000, que sería equiparable a un 5%. Hay que tener muy en claro que no todas las cuentas, por ser aumentos o disminuciones, son siempre buenos o malos. Depende de la cuenta. En este caso el efectivo está aumentando en 10,000, pero las cuentas por cobrar están disminuyendo. Eso no significa que las cuentas por cobrar sean una mala administración. Al contrario, mientras menos cuentas por cobrar tengamos, quiere decir que estamos cobrando a los clientes en tiempo y forma. Por último, terminamos con los inventarios de 95 a 34. Entonces estamos diciendo que estos van a aumentar en 61,000. Y el porcentaje sería dividir este 61 entre el 95 y nos da un 64.21. Nosotros podemos establecer desde esta parte las diferencias que van estableciendo en porcentajes o en cantidades y empezar a hacer hipótesis. Esta hipótesis podría ser: la empresa está vendiendo porque está liquidando sus inventarios y está vendiendo de contado porque está generando más dinero en efectivo y está disminuyendo las cuentas por cobrar. Nosotros tenemos que hacer este análisis en todas y cada una de las cuentas de nuestro balance general. Me interesa llegar a esta parte de las depreciaciones, que son cantidades negativas. El mobiliario y equipo aumentó de 102 a 106. Entonces hay un aumento de 4,000 pesos. Si dividimos, entonces el porcentaje es el 4%. El 3.92 cuando manejamos decimales. Ahora, la depreciación no importa si es negativa. Aquí valdría la pena entender que las depreciaciones, su naturaleza es aumentar. Entonces está diciendo que mientras más activo fijo tengamos, mientras más tiempo esté pasando, entonces estamos obteniendo una mayor depreciación. De 48 aumenta a 61. Entonces este aumento, en pocas palabras, es de 13,000. Si yo divido los 13,000 entre el 48, me dice que hay un 27% de aumento. Esto lo vamos a hacer en cada una de las cuentas y valdría la pena ir analizando qué pasa con cada una de ellas. Recuerden, los pasivos son deudas. Si aumentan los pasivos, entonces quiere decir que le debemos más. En este caso tengo más cuentas por cobrar, está aumentando de 80 a 90. Estos 10,000 obviamente están siendo más deudas para la empresa. Habrá que analizar si esta deuda es muy exagerada y entonces si la empresa al final tiene para pagar. Cuando hacemos el estado de resultados, para esta diferencia del estado de resultados, vamos a comparar de nuevo de lo que vendo el año pasado, lo que vendo a este año. Hay una diferencia en negativo
de ventas. En lugar de vender más, vendí menos, 25,000. Algo que yo había dicho en mi hipótesis que podía suceder y es todo lo contrario. Entonces habrá que analizar por qué estamos vendiendo menos y estamos sacando más inventarios. En cuanto al porcentaje, tenemos que dividir nosotros los 25,000 entre el año base, que son los 250, y nos está diciendo que está disminuyendo un 10%. De nuevo, volvemos a hacer todas y cada una de las cuentas de nuestro estado de resultados para sacar las diferencias. Me interesa llegar a esta. De 49,700, la utilidad del ejercicio disminuye en 300. Entonces, quiere decir que la empresa tiene una disminución del 1%. Entonces, ¿qué quiere decir acá? La empresa no está vendiendo más, no está gastando más, pero sí está sacando los inventarios. Entonces nos tenemos que apoyar con otra forma de análisis. Esto que hicimos acá comparando uno con otro se llama análisis horizontal. También tenemos otro que se llama por cientos integrales, que es el análisis horizontal. Puedo tomar también decisiones en base a lo que pasa, diciendo, a ver, el activo total o el activo circulante es el 100%. Por lo tanto, cada una de las cuentas que integran el activo circulante me van a dar entonces un porcentaje. Entonces divido estos 50,000 entre el 100%, que 205, y me dice que el efectivo es el 24%. Por otro lado, las cuentas por cobrar son el 29% y los inventarios son el 46%. Estas tres cuentas tienen que sumar el 100. De nuevo me van a dar una percepción de lo que está pasando en cuanto a los porcentajes de las cantidades que integran el activo circulante. Sin embargo, yo puedo hacer también un análisis horizontal con un total del 100%, que sería el total de activo. En este caso, el total de activo es 457. A este le pongo el 100%. Y cuando traduzca la parte, digo, el efectivo es ¿qué porcentaje de este 100%? Esto es 50,000, que es el total del efectivo, entre el total del activo, que es el 100. Es el 11%. Hay que establecer en nuestra redacción, que es muy importante, cómo estamos tomando el 100%. Vuelvo a repetir, yo puedo decir que el activo circulante es el 100% y dividir la cantidad entre este 100%, que en este caso es el 24%. Muy diferente es 24% del efectivo, que significa del total del circulante, a 11% del efectivo, que significa del 100%, que es el activo total. Entonces tenemos que hacer lo mismo para el 100% del pasivo. Entonces tendríamos que decir acá, las cuentas por pagar son ¿qué porcentaje del total de pasivo? Es el 39%. O podemos decir, el pasivo circulante es el 100%. Entonces divido los 80,000 entre 119 y decir, las cuentas por pagar es el 67% del pasivo circulante. Una vez que terminemos nuestro balance general, también tenemos que sacar los porcentajes del estado de resultados. Y entonces, en pocas palabras, vamos a obtener los porcentajes de lo que corresponde. De tal manera que podamos llegar a cada una de las cantidades que nos interesen ubicar y entonces podamos decir qué está pasando, ya sea tomando el 100% de tu análisis vertical y hacer una redacción, y hacer un 100% de los datos que sacaste de diferencia en porcentaje para dar un análisis horizontal. Esto permite ubicar qué ha pasado del año pasado al año reciente y en qué está aumentando o disminuyendo cada una de las cantidades, y entonces establecer las hipótesis. Estas hipótesis siempre se contestan generando razones financieras. Las razones financieras no son más que el análisis en específico de los datos que necesitamos para obtener los resultados. Entonces, si por ejemplo yo estoy analizando la liquidez de la empresa, divido el activo circulante entre el pasivo circulante y entonces tomo los datos del activo circulante del 2009 y el pasivo circulante del 2010 y entonces obtengo un dato. Este dato, si hablamos de liquidez, está diciendo de cuántas veces cubre el activo circulante el pasivo circulante, de tal forma que puede decir en número de veces cuántas veces estamos cubriendo esa deuda. Lo mínimo establecido es 1.
Entonces, si aquí la empresa tiene 1.72 en el 2009, quiere decir que no tiene problemas para cubrir esa deuda. Pero si analizamos el 2010, solamente llega a 1. Eso quiere decir que aunque aparentemente tengo más dinero, no tengo mayor liquidez para liquidar a mis pasivos circulantes. Este nada más maneja circulantes. Luego puedo sacar, por ejemplo, el margen de utilidad de la empresa, que sería dividir la utilidad neta entre las ventas, y me da un 20%. Aquí vale la pena entender que las razones financieras se pueden medir en días, en veces, en meses y en porcentajes. Entonces habrá que traducir al español cada una de las cosas que tenemos que medir. En este caso hay un detalle muy interesante, porque este ejemplo te dice, tú tienes un 20% de margen de utilidad del año pasado y en el siguiente año tienes un 22.09. No tiene coherencia, por así decirlo, pero sí sucede. La fórmula es dividir entre las ventas, utilidad neta entre las ventas. Si las ventas del segundo año disminuyen, esto nos va a dar una utilidad mayor para el segundo año. Sin embargo, en dinero, esta utilidad fue 300 pesos menos. Esta parte es la que nosotros tenemos que estar investigando para ver, aun cuando la razón financiera nos diga que es más, en pesos significa menos, porque esta razón financiera es una fórmula. Entonces nosotros tendremos que hacer, de acuerdo a nuestro análisis vertical, horizontal y de porcientos integrales, qué es lo que está resultando de cada uno de los datos que tienen nuestros estados financieros.